¿Se ve en pantalla? Bien. Por favor. Sí, excelente, maestro. Muy bien. Ok. Ahora, ¿alguien se animaría a leerme el versículo 1? Ahora, primera pregunta. Yo le incluí a propósito el nombre del libro arriba en mayúsculas. ¿Quién me puede leer el nombre? ¿Me puede decir en qué libro estamos? En Mateo. Mateo, según Mateo, correcto. Ahí dice Katamathaion en mayúscula. Yo le decía que en el Nuevo Testamento griego, por lo general, el título del libro va a aparecer arriba en mayúscula. Y es importante entonces que aprendan bien los nombres. En primer lugar, que deben aprenderse la mayúscula definitivamente. Y en segundo lugar, aprenderse los nombres de los libros del Nuevo Testamento en mayúscula, porque así es que va a aparecer en la página del libro, arriba en el Nuevo Testamento. Katamathai. Entonces estamos en Mateo 1. Ahora, ¿quién se anima a leerme el versículo número 1? Biblos geneso Jesús Espíritu yo David yo Abraham. Bien, más bien, Biblos, Geneseos, Jesús Cristo, Huiu David, o David más bien, David, Huiu Abraham. Repito, Biblos, Geneseos, Jesús Cristo, Huiu David, Huiu Abraham. ¿Quién me lee el número 2? Y este es un poquito largo, pero vamos, ¿quién se anima? Ya usted sabe leer griego. ¿Quién se anima a leerme el 2? Voluntariamente. ¿Nadie se anima? ¿Puedo continuar? A ver, Abraham. Pero espérate. Yo creo que José Luis y Ervin deben arriesgarse un poco. Okay, De hecho, el último que entró a este grupo fue Rubén Guillermo y está siendo más retado. Así que me gustaría escuchar a José Luis y a Ervin. Bueno, José Luis se va a embrujar, se va a enfrentar al número 2 y vamos a dejar a Ervin que se enfrente al número 3. Vamos, comencemos. Tengan fe, tengan fe. Abraham Egenesen. El acento está en la épsilon. Egenesen. Egenesen son Isaac de Egenesen. Ajá. Son Jacob. Ajá. Jacob de Egenesen. Son Yudan kai tus Adelfus Autú. Ahí tenemos el dictongo omicrobús. Lo correcto, muy bien. Abraham, Egenesen, ton Isaac de Egenesen, ton Jacob de Egenesen, ton Yudan, Kai, tus Adelfus Autú. Bien, Ervin, vámonos con el 3. Judas de Egenesen to Tom. Esa es una fi mayúscula. Fares. Ajá. Kai Adelfus. No. Kai, ton. Oh, no, me equivoqué, estaba arriba, sí. Kai, ton. Sara. Sara, es una Z en griego. Sara. Ek. Sí. And, Tes. Samar. Es una teta mayúscula. Samar. Ajá. Fares. Sí. De Egenesen Egenesen. to
Ton, Tom, ah, Hezron. Fíjate, esta es una épsilon mayúscula, pero con espíritu rudo. Hezron, Hezron, ajá. Luego de nuevo, Hezron, sí, de Egenesen, Egenesen, Tom, Aram, muy bien, ok. Tres, sí, ¿te puedo leer la 4? ¿Te animas? que yo. Sí, no, Esta, yo. esta, esta muñeca, vamos a seguir. Pues, dale el 4. Seguimos. Aram, de Egenesen, 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 Tom, Aminadab, Aminadab, Abinadab, Aminadab, Aminadab, sí, de Egenesen, 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 Tom, Naasón. Nason, Y otra vez, aquí tenemos Naasón, Nason, de Egenesen, Tom, Salmón. Eso es una sigma mayúscula. Salmón. Ok, yo lo voy a leer corrido ahora. Biblos, Geneseos, Jesús, Cristo, Huiú, David, Huiú, Abraham. Abraham, Egenesen, Ton, Isaac. Isaac, de Egenesen, Ton, y Jacob. Jacob, de Egenesen, Ton, y Judam. Kai, Tus, Adelfus, Autú. Judas, de Egenesen, Ton, Fares. Kai, Ton, Fara, Ek, Tes, Zamar. Fares, de Egenesen, Ton, Esrom, Hezron, de Egenesen, Ton, Aram, Aram, de Egenesen, Ton, Aminadab, Aminadab, de Egenesen, Ton, Naasón, Naasón, de Egenesen, Ton, Salmón. Bien, aquí tenemos un interesante texto. Lo primero que comenzamos, esa terminación que tiene esta palabra. ¿De qué caso, género y número es? Esa terminación es nominativo y uno pensaría que es de qué género, Masculino. pero es de género femenino, porque biblos como jodos son sustantivos femeninos de la segunda declinación. Por eso biblos es de género femenino, pero ok, la ventaja es que uno se lo sepa, porque no tiene artículos. Si tuviera el artículo G biblos, ya por el artículo, yo digo que es de género femenino. Y no diría que es masculino, pero ahora yo tengo que recordar que biblos como jodos es un sustantivo de femenino, pero de la segunda declinación. Geneseos es una palabra de la tercera declinación que es Génesis, y aquí está en genitivo, pero, y eso usted no la conoce, esa terminación, pero esta sí la conoce. Esa terminación, Jesús, Cristo, Huiú, ¿en qué caso está? Género y número. Caso acusativo. No, al revés. Esa terminación con ese Omicron Upsilon ahí indica un caso. ¿Cuál sería el caso? Ustedes se lo saben eso. El genitivo masculino singular que termina en Omicron Upsilon. Recuerden a logo, a delfu, etcétera. Entonces, Jesús, Cristo, Huiú es una expresión que está en genitivo masculino singular. Y ahora bien, tenemos a David. David es uno de los sustantivos que se llaman indeclinables. Es decir, son sustantivos, por ejemplo, mientras que Jesús y Cristo, su forma léxica es Jesús, Christos, son sustantivos que tienen un cambio en la terminación para indicar el caso. David es un sustantivo indeclinable. Por eso, aunque está en genitivo también, no tiene cambio de terminación. Es un sustantivo indeclinable. En algunos casos,
La única manera de saber que en qué caso está un sustantivo indeclinable es por el artículo, como vamos a ver en los otros versículos. Huiú, seguimos, es la palabra huios, que es hijo, ustedes la conocen ya. Entonces, huios de nuevo aparece aquí en genitivo y tenemos de nuevo a Abraham, que aparece aquí como un sustantivo indeclinable. Por lo tanto, el texto dice, libro de la genealogía o la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, observen aquí que se supone que David y Abraham están en genitivo, pero en el versículo 2, Abraham aparece como el sujeto de esta forma verbal egenesen, que es una forma del auristo primero, lo que sería, ustedes lo van a ver más adelante, el pasado, del verbo genao, engendrar. Abraham aparece como sujeto ahora, entonces, sin embargo, observen que aquí está en genitivo y aquí está en nominativo y no tiene cambios. ¿Por qué? Porque es un sustantivo indeclinable. Entonces, Abraham engendró Ton Isaac. Observen ahora, Isaac es un sustantivo indeclinable, pero este artículo ustedes lo conocen. Ese artículo, ¿de qué caso, género y número es? Ton es acusativo, ¿no? Correcto. Acusativo, género y número. Género masculino y número Sí, singular. singular. Eso significa que Isaac, aunque es indeclinable por el artículo, es el complemento directo de este verbo que tiene como sujeto a Abraham. Entonces, Ton Isaac, por el artículo, está en acusativo masculino singular, es complemento directo. Entonces, Abraham, egenesen Ton Isaac, es decir, Abraham engendró a Isaac, por eso la preposición a. Pero aquí en la frase contigo, inmediatamente que le sigue, Isaac tiene la misma forma, pero ahora como sujeto, de la misma forma en que Abraham en la anterior estaba en genitivo, ahora está en nominativo, sin cambios. Isaac ahora está en nominativo, es el sujeto de egenesen. Y observen ahora a Jacob. Jacob aparece con el artículo ton, que ya lo acabamos de ver, acusativo masculino singular. Eso significa que Jacob está aquí en acusativo masculino singular y es el complemento directo de este verbo egenesen. Isaac engendró a Jacob. Pero inmediatamente aparece Jacob con la misma morfología, pero ahora como en caso nominativo. Recuerden que es indeclinable. El sujeto de este verbo egenesen y Judá aparece ahora en acusativo. Sin embargo, aquí este sustantivo sí tiene una marca de cambio en la terminación y el artículo lo marca como acusativo masculino singular, Ton y Judá. Pero Jacob Jacob engendró a Judas y a Judá a Judas, ¿verdad? ¿Y qué pasó a Judá? Y aquí qué pasó, que cae tus adelfus autú. Entonces engendró a quién, a Judá y a quién, Y los hermanos. Correcto, tus adelfus. Esa terminación ustedes la conocen. Tus es que un artículo, correcto. Masculino plural. Exactamente, concuerda con adelfus, esa terminación es del acusativo masculino plural y autú es un pronombre personal que por la terminación autú que vimos en Huiú aquí y en Cristo y Jesús es del genitivo masculino singular. Entonces dice que Jacob engendró a Judá y a los hermanos de él. Diga bien qué forma de presentarlo. Jacob engendró a Judá y a los hermanos de él, o sea, a los hermanos de Judá. Luego dice que Judá aquí ahora está en forma de nominativo. Fíjense que a diferencia de Jacob, de Abraham y de Isaac y Judas, sí tiene cambio, es un sustantivo declinable. Aquí está con la marca del acusativo femenino, pero él es masculino, y aquí está en nominativo, Judas, de egenesen ton fares. Fares es un sustantivo indeclinable, pero el artículo ton lo marca como en acusativo masculino singular. Entonces, Judá engendró a Fares y ¿a quién? A Zara. Sara. Sí.
ek tezamar. Observen esta expresión. La preposición ek, que la aprenderemos más adelante, se usa con el caso genitivo y significa desde, indica separación o procedencia. Y tes es un qué? Artículo. Artículo. ¿Está en qué? En Femenino singular. correcto, genitivo femenino singular, zamar. Entonces, dice que Fare engendró ¿a quién? A Sara. ¿De quién? ¿O con qué mujer? Con Tamar. Fíjense genitivo, ekdes. Es decir, Sara fue fruto del vientre de quién? De Tamar. Ahora dice que Fares, aquí en nominativo, engendró a Esrom. Esrom, ¿ok? Engendró ¿a quién? Aram. Otra vez Aram aparece aquí como indeclinable, pero el artículo ton lo marca como el complemento directo y Aram ahora en el 4, iniciando el 4, como sujeto, engendró a Aminadab. Observen que Aminadab no tiene, en este caso, cambio, pero el artículo ton lo marca. Y aquí de nuevo, Aminadab pasa de complemento directo a sujeto con la misma morfología, porque es indeclinable, engendró a Nazón. Y de nuevo, Nazón también es indeclinable. Aquí aparece en ton Nazón como complemento directo y en la siguiente frase inmediatamente como sujeto, Nazón engendró a Salmón. ¿Alguna pregunta? ¿De qué es? Bueno, ¿cómo era? La palabra de, por ejemplo, ahí que dice de Génesis. Es una conjunción que significa y o pero. ¿Ok? Entonces la idea sería, por ejemplo, aquí Abraham engendró a Isaac, pero Isaac engendró a Jacob. Isaac engendró a Jacob. Y luego de Jacob engendró a quien a Judá y Judá, a los hermanos de él, pero y Judá engendró a Fares, en fin, ¿ok? Entonces es importante ver cómo en este texto bíblico hay muchas cosas interesantes. En primer lugar, vemos ya a lo que nos habíamos explicado como los llamados sustantivos indeclinables. Repito, el artículo que es importante porque por el artículo sabemos el caso en que está la palabra con que se relaciona. Repito, Isaac aquí es indeclinable, pero Tom, por eso la importancia que le decía en la semana pasada de que nosotros conozcamos bien el artículo. El artículo no cambia, recuerden, es fijo. Ya yo sé que Tom, la única explicación que tiene Tom morfológica es que es el acusativo masculino singular. Cada vez que Tom aparezca delante de un sustantivo, aunque usted no conozca la morfología de ese sustantivo, porque puede ser indeclinable o puede ser de una declinación que usted no conozca, por el artículo ya usted sabe que Isaac está aquí en acusativo masculino singular. Sencillo. Lo mismo, aquí observamos una terminación que ya ustedes sabían. Bueno, biblos, ustedes la conocían, pero en este caso lo recuerdan más como una terminación de los sustantivos en nominativo masculino singular de la segunda declinación, pero aquí hay que recordar que biblos es un sustantivo de femenino de la segunda declinación. Por lo tanto, aunque tiene forma de un nominativo masculino singular, es realmente un femenino nominativo singular. ¿Ok? Luego, esta huiú, ustedes conocen a huios. Esa palabra ustedes la conocían, pero ya la están viendo aquí en un texto bíblico en genitivo. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué otra cosa puedo marcarle? La forma de, ¿qué le diría? Bueno, aquí tenemos algo que nos hemos dado, que es egenesen, que se repite muchísimo en todo el pasaje. Egenesen, que engendró, es una forma que no hemos dado todavía, que es el auristo primero, que equivale a lo que se llama el pasado común nuestro, o más bien el pretérito perfecto simple o el pretérito indefinido, engendró, comió, bebió, etcétera. Bien, entonces, espero que ustedes vayan practicando, bueno, van a recibir obviamente esta grabación y lo van a tener, pero de hecho se lo puedo incluso mandar la foto, se la puedo enviar de manera
por el grupo de Messenger para que lo practiquen, aunque ya ustedes tienen el Nuevo Testamento griego, de todos modos ya particularmente pueden practicar esta lectura en voz alta y ya les aseguro que ustedes terminación ustedes pueden reconocer. Repito, esta terminación Omicron Upsilon es del genitivo singular, así que aunque usted no sepa qué significaba la palabra, debería ser capaz de reconocer en qué caso de género y número está. Lo mismo que aquí con Autú, es la misma terminación de Huiyu y de Christu, por lo tanto es del genitivo masculino singular. Otra terminación que saben, el artículo ya, ese artículo ton, ustedes lo saben, acusativo masculino singular. Y bueno, no hay más nada, digamos, que agregar ahí. Solamente, bueno, sí, este artículo tes, que es del genitivo femenino singular, genitivo femenino singular, que también ustedes lo saben. Así que, por lo menos, dependiendo de la carga que tengamos, por lo menos una vez a la semana vamos a estar enfrentándonos a un texto bíblico así, para ir revisando lo que hemos aprendido, lo que vamos aprendiendo, y que les sirva también de práctica para su lectura y para su reconocimiento de las formas gramaticales que hemos ido estudiando, ya verlo directamente en un texto bíblico. ¿Alguna pregunta final para terminar la sesión de hoy? Sí, Pues Rubén. yo quiero darle las gracias porque en realidad para mí todo esto es nuevo. Nunca había tenido yo una experiencia tan interesante como esta. Bueno, estoy muy agradecido a su trabajo y a la paciencia que nos tiene. Sí. No, pero para mí es un placer, Rubén. Para mí es un placer poder tener a ustedes estudiantes, gente que tienen meta en la vida, que tienen futuro y que se han dedicado a esto. Y por lo tanto, para mí es un honor y un privilegio poder ser, digamos, el que les encamine en este proceso en la que ustedes luego, ahora están, digamos, haciendo pinino, luego van a ir gateando y luego definitivamente van a ir corriendo. Así que si no hay ninguna pregunta, alguna palabra final, vamos entonces a cerrar la pantalla para despedirnos por hoy. De todos modos, yo les voy a enviar esta fotografía, se la voy a enviar en el grupo de Messenger más tarde junto con la grabación de la sesión de hoy para que ustedes lo practiquen. Así que les animamos entonces a que siempre que les sea posible estemos a tiempo en la clase. De todos modos, siempre debo mencionar a José Luis Fernández en el sentido de que cuando no ha podido estar